Ministerios Elim presenta al pastor Héctor Nufio en el programa Por un linaje escogido. Quiero invitarle a abrir la escritura en el capítulo 9 del libro de Hebreos. Capítulo 9 del libro de Hebreos. Hoy por la mañana hablábamos de que como creyentes cristianos, que en sí somos creyentes mesiánicos porque creemos en el Mesías. Ahora se ha utilizado la palabra mesiánico únicamente para definir aquellos con tendencias hebreas o con tendencias de estar bajo ley, o no sé, varias interpretaciones tiene hacia la palabra mesiánico, gente que la cual respeto mucho. Pero en sí la palabra Cristo en el hebreo, Cristo es en griego, la palabra Cristo en el hebreo es Mesías. O sea que usted es cristiano en el griego y es mesiánico en el hebreo, porque hemos creído en uno que murió bajo la ley, pero que resucitó por encima de la ley. Hemos creído en uno cuyo nombre está por encima de todo nombre que se nombra, y al dar su nombre toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesucristo verdaderamente es el Señor. Hemos creído en este Jesucristo, nacido en Belén, llamado y denominado Jesús de Nazaret. Qué tremendo es creer en Él. Dígale a su hermano, qué bueno que crees en Jesús. Qué tremendo que creamos en Jesús. Pero nosotros a veces cuando venimos y tratamos de vivir la vida cristiana en un ambiente de pensamiento griego, y la palabra pensamiento griego para el hebreo, le voy a constar cómo lo mira el hebreo no lo mira como un pensamiento griego, lo mira como un pensamiento pagano. Y en el pensamiento pagano se levanta la mitología. La mitología es cuando hacen deidad o atribuyen a la deidad todo lo que sucede. Todo lo que sucede. Por ejemplo, alguien diría, cuando somos mitológicos y místicos, póngase a pensar, pastor, se levanta una tormenta que se llama Sandy y después van y matan a 20 niños en una escuela que también se llamaba Sandy. Ahí hay algo usted. ¿Me escucha? Ya es mitológico, ya es místico. Y en todo lo tomamos de esa manera. Pero el Señor viene y nos detiene y nos dice, momento, quiero que cambien su pensamiento. Entonces quiero que entendamos que vamos a ir renovando nuestra mente a una mente bíblica, no tanto hebrea solamente, sino un pensamiento bíblico. Ahora, ¿qué significa un pensamiento bíblico? Significa que el pensamiento hebreo, hay que verlo, pero también el pensamiento hebreo tiene errores. Por ejemplo, el pensamiento hebreo dice, yo soy pecador porque peco. El pensamiento bíblico dice, tú pecas porque eres pecador. ¿Ya? Entonces ellos no miran el sentido de un Mesías redentor. ¿Por qué? Porque podemos decir, bueno, es que si me viene a redimir y yo no peco, yo soy limpio, yo no ando haciendo inmoralidades. Es que el pecado no solamente es inmoralidad, el pecado es todo aquello, bueno o malo, y específicamente malo, que te aleja del Señor y de la voluntad de Dios. Entonces tenemos que ir cambiando nuestra mente a que nosotros no pecamos no somos pecadores porque pecamos, no, nosotros pecamos porque somos pecadores. Pero sí hay otros aspectos del pensamiento hebreo que tenemos que tomar. Un ejemplo, usted sabe que en el pensamiento griego todo se inicia con el sustantivo. En el pensamiento hebreo todo se inicia con el verbo, hay una acción primero.
Antes de que haya una definición de la verdad, hay una acción. No es un sustantivo, algo quieto, es una acción que viene a moverlo, es un verbo. Todo se inicia con el verbo, contrario a todo otro lenguaje, según entiendo. El lenguaje hebreo se inicia con el verbo. Y por eso es que cuando venimos a la Escritura nos damos cuenta que todo se inicia con que el verbo se hizo carne. No fue el sustantivo el que se hizo carne, no fue un adjetivo el que se hizo carne. Cristo no es un adjetivo del Dios Todopoderoso. Cristo no es algo creado y no es un sustantivo hecho creado. Cristo es el Dios mismo hecho carne, aleluya. Y la imagen de Dios en la tierra. El verbo se hizo carne y vimos su gloria, la gloria como la del unigénito de Dios. Ese aplauso fuerte al Señor, ahí es donde se inicia. Otra cosa que tenemos que ir cambiando es el pensamiento de la verdad. Por ejemplo, la verdad en el pensamiento nuestro es un proceso de razonamiento que determina la verdad. ¿Me explico? Para el pensamiento hebreo es un evento que después llega a la verdad, que se convierte en verdad. La verdad no depende de un proceso de razonamiento. La verdad no proviene de razonar. La verdad proviene de que Dios dijo. Y por eso es que la verdad es una persona. Cuando dice Pilato, ¿y qué es verdad? Ahí estaba la verdad enfrente de él. Verdad es Cristo, Jesús. Nacido en Belén, criado en Nazaret, desarrolló su ministerio, que murió en la cruz del Calvario, pero que al tercer día resucitó de entre los muertos. Toda la verdad comienza con un evento. Por ejemplo, la Escritura no intenta dar razonamiento de la creación. La Escritura simplemente dice: en el principio hizo Dios. Y comenzamos a razonar, ¿y qué vino primero, la gallina o el huevo? Pues no me importa, si hubiera sido el huevo se lo comieron estrellado, y si fue la gallina hicieron un buen caldo. El hecho es, yo creo que fue la gallina, porque Dios la crió de una vez. Pero no comencemos a razonar, comienza con un evento. Por eso es que todo dice en el principio, en el principio. En el principio comenzó con un evento, y por eso es que toda nuestra fe no se desarrolla detrás de un razonamiento, sino que nuestra fe está basada en un hecho: que el verbo se hizo carne, en que la cruz murió el Señor Jesucristo y que resucitó al tercer día, aleluya. Que ninguno de nuestros razonamientos puedan negar esa verdad. Por fe hemos creído, aleluya. ¿Cuántos creen por fe? Aleluya. Muy bien, son cosas que tenemos que ir cambiando. El otro pensamiento que tenemos que ir cambiando es el pensamiento de tiempo. Y eso es muy importante. Nosotros vemos el tiempo como que estuviéramos parados en un arroyo de agua. El arroyo viene de la montaña y pasa por donde estamos parados. Entonces yo veo el arroyo allá arriba. Entonces ese es mi futuro. Veo el arroyo cuando yo estoy viviendo, ese es mi presente. Y veo el arroyo cuando el agua ya se fue, ese es mi pasado. Esa es nuestra forma de pensar en tiempo, es lineal. Entonces yo me quedo parado y yo voy viviendo lo que viene. Eso es la forma en que piensa el gentil. Yo veo, mejor dicho, el pagano. Yo veo que viene el arroyo y lo que viene, viene. Y yo lo voy a vivir cuando venga. Entonces, en la historia o en la teoría de viajar en el tiempo, es de que yo me adelanto, en vez de estar donde debo de estar en el arroyo, me voy a mover para arriba y voy a vivir antes, o voy a conocer antes lo que va a pasar, pero no puedo cambiar lo que va a pasar. Esa es la forma en que nosotros lo vemos. La palabra tiempo, la palabra verdad, la palabra de Dios nos dice
de que realmente el tiempo no se toma como pasado, sino hasta que todo se cumple. ¿Me explico? O sea que mi futuro y mi pasado para mí es mi vida presente. ¿Por qué? Porque todo no va a terminar sino hasta que yo diga he terminado mi carrera. Hasta que sea consumado algo, no está en el pasado. Y por eso es lo importante de pensar en esta forma. Se lo voy a repetir porque a veces es difícil captarlo. Hasta que algo no termina, no está en el pasado, en la Biblia. ¿Me explico? Hasta que algo no dice terminó, no está en el pasado. Entonces yo soy padre hasta que yo muera. Yo soy esposo hasta que yo muera. Yo soy hijo no hasta que mi madre muera, sino hasta que yo muera. Porque hasta que yo muera, mi vida es en el pasado. Pero una vez yo no muera, todo sigue siendo parte del presente. Porque el presente no está tomando a Dios como alguien que está metido en 24 horas. Entonces aquí es donde viene Cristo. Todo el Antiguo Testamento era presente. Hasta el momento en que Cristo dijo, muy bien, consumado es. Yo vine a cumplir toda la palabra de Dios. Yo vine a cumplir toda la escritura. Yo puse manos sobre los enfermos para que sanaran y se cumpliera la palabra que dice, por sus llagas han sido sanos. Yo vine a cumplir todo lo que Dios vino. Consumado es. Y en ese momento el Antiguo Testamento queda en el pasado. Pero en ese momento se inicia el presente total, que es el presente de la resurrección de Cristo. Por eso es que Cristo en su resurrección no está en el pasado. Cristo hoy está resucitado. Démosle un aplauso. Cristo no solamente resucitó en el pasado, hoy está resucitado. Aleluya. Ahora mire, ¿hasta cuándo la resurrección de Cristo va a quedar en el pasado? Hasta que cumpla todo lo que vino a cumplir, que es hasta que usted resucite. Por eso dice en el libro de Corintios 15, dice, Cristo, las primicias. ¿Qué quiere decir las primicias? Que está adelantado, pero es parte del proceso. Y después los que son de Cristo. Y después todo lo que ya está, todos resucitarán, y después entregará el reino. Y hasta cuando entrega el reino, dice la Escritura que el Señor dice, consumado es. Y entonces la resurrección ya queda en el pasado. Pero hasta que usted resucite, la resurrección de Cristo no está en el pasado, está presente. Y eso me entusiasma. Eso me entusiasma. ¿Sabe por qué? Porque si el mismo Espíritu que moró en Cristo y lo levantó entre los muertos mora hoy en mí, el que levantó a Jesucristo me va a levantar a mí también en este cuerpo mortal y me va a transformar para que sea hecho a la imagen del Señor Jesucristo. Un aplauso fuerte al Señor. ¿Está viendo cómo uno mira y cómo mira el Señor? Pues por eso es que quiero que leamos un texto. Verso 8. Con esto el Espíritu Santo daba a entender que todavía no había sido mostrado el camino hacia el lugar santísimo, mientras estuviese en pie la primera parte del tabernáculo. Todo esto lo expliqué en el primer culto, pero déjeme contarle algo. Mejor déjeme leer la otra parte. Esto es una figura para el tiempo presente. ¿Cuándo fue escrito el libro de Hebreos? En el primer siglo. Casi 2000 años después, usted lo está leyendo. Y cuando dice aquí, esto es una figura para el tiempo presente, cuando lo escribió, si fue Pablo el que lo escribió o fue Apolos, yo creo que fue Pablo. Cuando lo escribió estaba hablando de su tiempo, cuando no había lámparas, cuando tenía que escribir sobre otra clase de papel. Cuando lo leyeron en la época de 1600, el tiempo presente también era para ellos. Y hoy que usted lo lee en el año 2013, sigue siendo presente. Esto era figura para hoy. Diga conmigo así, esto era figura para hoy, para el tiempo presente, aunque fue hecho hace años, pero fue para hoy.
Por eso es que estamos en el presente de Dios. Dice, esto es una figura para el tiempo presente, según la cual se ofrecían ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que rendía culto. O sea que había gente que rendía culto, pero su conciencia no quedaba limpia. Ahora, déjeme explicarle algo. La conciencia limpia no es lo que usted cree, no es una autoinspección. Yo le decía a un hermano que hay personas que tienen memoria selectiva. Solo se recuerdan lo que le hicieron, pero nunca recuerdan lo que ellos hicieron. ¿Ya? ¿Ha visto a los esposos con memoria selectiva? ¿Ha visto a las esposas con memoria selectiva? ¿Ha visto a los hijos con memoria selectiva? Es que mi papá me dijo y me hizo. Sí, mijo, pero se te olvidó. Mi papá me pegó, pero ya se te olvidó por qué te pegó. Una vez viene Paul y me dice, ya tenía 15 años. Entonces le dije, Paul, por favor, hace tal y tal cosa. Me dijo, papá, es que yo no quiero que me pegues, me dijo. Yo le dije, Paul, ¿cuándo fue la última vez que te pegué? Y comenzó a bajar libros. Y todavía fue en Chicago. No se recordaba. Es que uno tiene memoria selectiva, uno recuerda lo que le conviene. Igualmente los esposos. Cuando comienzan a alegar, ¿ha visto cómo se alegan los esposos? Dice uno, es que vos me hiciste esto y esto y esto y esto. ¿Y vos qué me hiciste? Pues yo nada. Entonces la conciencia depende de su memoria selectiva, porque usted nada más se va a acordar de lo que le conviene. Pero también el que mejor conciencia tiene es aquel que padece de olvido. Ya, a mí se me olvidan las cosas. Qué bueno, porque se me olvidó cuando pequé, gloria a Dios. Se me olvidó cuando, ay, gloria al Señor. Señor, gracias porque tengo Alzheimer, porque se me olvida todo. Disculpe, quiero que piensen eso. Porque a veces nosotros simplemente nos olvidamos de las cosas. Eso no es una conciencia limpia. La conciencia limpia es cuando uno se para delante de Dios y usted lo recuerda todo. Pero cuando lo recuerda todo, se recuerda también de algo importante que fue lo que movió la verdad. Hay un evento que marcó mi vida, hay un evento que marcó su vida, hay un evento que marcó la vida de esta iglesia, hay un evento que marcó el universo, y ese evento fue la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Me explico? Y cuando yo estoy delante de Dios, a mí no se me olvida nada. Como viene el Señor, mire, el Señor me recuerda, el Señor le recuerda a usted. El Señor comienza a sacar los trapitos escondidos, los trapitos sucios, y comienza a mostrar todo y le comienza a decir, pero el Hijo de Dios no peca. Y yo pequé, Señor, pero el Hijo de Dios no peca. Sí, pero abogado tengo a Jesucristo nuestro Señor, que me limpia de todo pecado. ¿Cuántos tienen a ese Señor en su vida? Dele ese aplauso fuerte al que usted tiene. Y es un presente. Fíjese bien. Pablo decía, ¿cuándo murió? Perdón, déjeme cambiar un poquito. ¿Cuándo murió el Señor Jesucristo? Algunos dicen que murió en el año 38, 30 o 40. Se supone que cuando comienza el año 0 en Cristo, Cristo ya tenía 6 años. Y se supone que murió la Biblia dice que murió a los 33 años y medio. Estamos hablando que Cristo murió probablemente en el año 39 o el año 40 de nuestra época. Pero ¿qué dice Pablo? Crucificado estoy juntamente con Cristo. Pero Cristo ya no está crucificado. Pero lo que sucede es que el evento de la crucifixión inició un proceso, y hasta que termine ese proceso no está en el pasado. ¿No le entusiasma eso?
hasta que termine ese proceso, no está en el pasado. Por eso es que yo me gozo de saber que todavía no ha terminado el proceso. ¿Por qué? Porque entonces yo sé en quién he creído, y el que comenzó la buena obra en mí no se va a detener sino hasta perfeccionarla. Tremendo. Entonces Pablo, él nació, bueno, probablemente cuando él escribió crucificado estoy juntamente con Cristo, ya había muerto el Señor, ya había resucitado el Señor, ya había ascendido a los cielos. Para la gente ya estaba en el pasado, pero para él estaba en el presente. Él no fue crucificado con Cristo allá, pero esa verdad seguía siendo verdad hoy. Por eso es que los que pasan a aceptar a Cristo inmediatamente son crucificados juntamente con Cristo, pero también son resucitados juntamente con Cristo, porque es algo presente. Me explico, ¿verdad? Es algo de hoy, y eso me entusiasma, porque ¿qué fue lo que hizo Cristo? Bueno, después voy a hablar de eso, pero ¿qué fue lo que hizo Cristo en la cruz de Calvario? Avergonzó al diablo, crucificó la carne, crucificó los edictos que estaban en contra de mí. Entonces hoy yo vengo y digo, ¿tengo culpabilidad? Probablemente como humano la tengo, pero yo no me voy a acercar a mi Dios con culpabilidad, como que Cristo murió hace tiempos. Cristo murió en el tiempo de la renovación, que es hoy. Por eso dice que si alguien peca, cercano a tu boca está la palabra de salvación. Hoy. ¿Cuándo fue el día de mi salvación? ¿Cuando acepto a Cristo? No. El día de mi salvación fue cuando Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Pero sigue siendo hoy, aleluya. Y los efectos de esa cruz es hoy. Hoy puedo clavar los edictos en contra mía. Hoy puedo avergonzar al diablo. Hoy puedo vencer la carne. Hoy lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque hoy es el día de la salvación, aleluya. Démosle ese aplauso fuerte al Señor. Es increíble. Esto es increíble. Diga conmigo, es increíble, mi Dios. Démosle otro aplauso al Señor, aleluya. Tremendo. Hoy es el día de la salvación. Entonces veamos, porque Dios no habla de pasado, presente y futuro, habla de tiempo. Entonces vamos a ver lo que dice. Perdón, yo hoy no me voy a acercar a Dios con culpabilidad, porque tengo la cruz. Y no me voy a acercar a Dios con vergüenza. Me voy a acercar a Dios con arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? El deseo de ser corregido. Hay algo aquí en Guatemala que tenemos que cambiar. Todo lo justificamos, hermano. Todo. Y protegemos. Nos dice alguien, hizo mal el trabajo. Pero ¿por qué dice usted que lo hice mal? No, es que lo que usted no sabe es que yo se lo delegué. Perdón, hermano. ¿Por qué no baja la cabeza y acepta ser corregido? Es que arrepentirse no es tener culpabilidad de lo que uno hizo. Arrepentirse es tener disposición de ser corregido. Se lo voy a repetir. Arrepentirse no es tener culpabilidad de lo que uno hizo. Arrepentirse es tener disposición de ser corregido. Entonces yo vengo a Dios, pequé. Señor, corrígeme, enséñame. Yo me voy a callar la boca y tú habla. Y yo voy a obedecer tu palabra. Arrepentimiento no es tener vergüenza por lo que uno hizo, no es tener culpabilidad por lo que uno hizo, es tener disposición de ser corregido por lo que uno hizo. Y por eso es que uno viene con arrepentimiento, pero también viene con agradecimiento, porque si Dios te corrige, Dios te corrige porque te tomó por hijo. Benditos sean todos ustedes que ahora son llamados hijos de Dios. Aleluya.
Entonces, oiga pues, esto es una figura para el tiempo presente, según la cual se ofrecían ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que rendía culto. Estas son ordenanzas de la carne que consisten solo en bebidas y comidas y diversos lavamientos impuestas hasta el tiempo de la renovación. Otras versiones dicen hasta el tiempo de la corrección. Nada se puede renovar sin corrección. Otras versiones dicen hasta el tiempo de la restauración. Nada puede ser restaurado sin corrección. ¿Me explico? Por eso es que la palabra renovación es la más adecuada. Porque renovación es corregir algo para hacerlo nuevo. Pero es algo, no algo que se arruinó, algo que ya venía arruinado. Y se corrige para hacerlo nuevo. Entonces, aquí es donde yo vengo. Hoy es el tiempo de la renovación. Ahora, quiero llevarlos al capítulo 27 del libro de Mateo. Y verso 31. Porque vamos a caminar a cómo se inició el tiempo de la renovación. Y recuérdense, todo lo que vamos a leer ahora sucedió en el tiempo de Jesús, pero es presente. Por eso dice, por sus llagas fuimos sanados, por sus llagas somos, en el hebreo. Recuérdese que todo se inicia, la verdad se inicia no con un razonamiento, sino con un evento. Recuérdese que el hebreo se inicia con el verbo, no con el sustantivo. El hebreo es de movimiento. Entonces hoy vamos a ver no el sustantivo, vamos a ver el verbo. ¿Qué es lo que el verbo está hablando? El verbo es una acción, todo se inicia con la acción. En el mundo nuestro decimos, yo pienso, por lo tanto soy. El mundo hebreo dice, yo soy, por lo tanto pienso. O sea que uno dice, yo pienso, por lo tanto me hago. Eso es lo que decimos. Incluso usted lo dice, mi hijo estudia, ¿para qué? Para que seas alguien. No, yo soy. Yo he sido hecho. Por lo tanto pienso. ¿Me explico? En el nuestro decimos, si yo pienso, me hago. La Biblia dice, a mí me hicieron, por lo tanto pienso. Yo tengo que pensar como creyente, tengo que pensar como hijo de Dios, tengo que ver las cosas no como las mira el mundo, tengo que verlas como aquel que me engendró me dice que las vea, aleluya. Tengo que tener una visión, no aquí en la tierra, sino que tengo que ver como vio el Hijo de Dios. Mi reino no es de este mundo, aleluya. Qué tremendo mi Dios. Entonces vamos a ir viendo el verbo. Quiero que entiendan que del cual estamos hablando ahora es del verbo, es del iniciador, es de lo activo, es de lo que vino a mover las cosas. Es el Señor, mi Dios, es un Dios que está en movimiento, es proactivo, es intencional. ¿Ya? Entonces veamos pues, verso 31. Y cuando se habían burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus propios vestidos y le llevaron para crucificarle. Mientras salían, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón. A este le obligaron a cargar la cruz de Jesús. Cuando llegaron al lugar que se llama Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con ajenjo, pero cuando lo probó, no lo quiso beber. Después de crucificarle, ahí comienza, repartieron sus vestidos para que se cumpliese la palabra y echaron suertes y sentados le guardaban. Pusieron sobre su cabeza su acusación escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces lo crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda.
Los que pasaban le insultaban, meneando sus cabezas, y decían: tú que derribas el templo y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios y desciende de la cruz. Ahora, aquí es donde entramos, que en la época, mejor dicho, en el tiempo de la renovación, se va a renovar el templo. Pero el templo ya no es esto. El templo ya no es el templo en Jerusalén. El templo es Jesús. ¿Me explico? Usted puede decir: pastor, pero la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que quiere decir templo del Espíritu Santo? Quiere decir que el Espíritu Santo habita en usted, pero más que eso, quiere decir que el que lo está haciendo a usted es el Espíritu Santo. ¿Me explico? Es como cuando alguien hace una figura. Hoy en la mañana hablaba de Picasso, por ejemplo. Picasso pinta algo que es moderno y no se nota. La mayoría de nosotros, solamente aquellos que son estudiados o tienen mal gusto, no sé, lo miran y dicen: qué tremendo. Yo soy ignorante, yo lo miro y se parece a lo que hacía mi hijito, digo yo. Pero sin hablar mal de Picasso, no estoy hablando mal de él, es mi ignorancia. Cuando uno mira a Picasso, dice: esa pintura es de Picasso. Y usted se le queda viendo. ¿Qué quiere decir que es de Picasso? ¿Que en la pintura está Picasso? No, el que lo hizo es Picasso. Igualmente, esto que está aquí es el templo del Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con eso? Que el Espíritu Santo habita en usted, pero también quiero decir que el que lo está haciendo es el Espíritu Santo. ¿Me explico? Entonces es lo que estoy tratando de explicarle a mi gente. Ahora, usted es templo del Espíritu Santo, pero realmente el templo de Dios es el Señor Jesucristo. Porque Él mismo dijo: derriben este templo y en 3 días yo lo levanto. Y dice la Biblia que no estaba hablando del templo de Jerusalén, sino que estaba hablando de su cuerpo. Entonces tenemos que entender que para que nosotros seamos templo del Espíritu Santo, tenemos que aprender a estar en unidad y a ser templo, cuerpo de Cristo. Antes de ser templo del Espíritu Santo, recordemos que la misión es ser cuerpo de Cristo, aleluya. Porque el cuerpo de Cristo es donde habita el único Dios verdadero. Démosle gloria al nombre del Señor. Es de lo que está hablando. Entonces lo que están diciendo aquí, oiga, qué contradicción. Tú que derribas el templo y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo. Están contradiciéndose sin dar cuenta, porque estaban hablando de su cuerpo y él estaba hablando de la resurrección, y es exactamente lo que él va a hacer. Él va a derribar su cuerpo, porque nadie, por lo menos él no dijo eso, pero por lo menos esto creo yo que lo dijeron correctamente, porque él entregó su vida, a él no lo mataron. Por favor, entienda, a Jesucristo no lo mataron. No lo mató ni el judío, ni lo mató el hebreo, ni lo mató el romano, no lo mató el que le metió la cruz, le metió la lanza en el costado. Cristo entregó su vida. La razón de que le metieron la lanza en el costado era para que todos supieran que ya estaba muerto. Por eso no le quebraron las piernas, porque ya estaba muerto, pero ya había entregado su vida. A él no lo mataron, él se entregó por mí y se entregó por usted, aleluya. Él derribó el templo y él también lo va a levantar. Gloria al nombre del Señor. ¡Qué tremendo! Muy bien. Entonces le dice: si eres el Hijo de Dios y desciende de la cruz, perdón. De igual manera, aún los principales sacerdotes junto con los escribas y los ancianos se burlaban de él y decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Es el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creemos en él. Sí, hubieran creído en él, pero no habría expiación. Por eso es que usted no debe de creer solamente en Jesús. Debe de meterse bajo lo que él hizo y debe de ser su discípulo. Hoy usted me dirá:
Somos seguidores de Jesús. Diga conmigo, somos seguidores de Jesús. ¿Por qué? ¿Porque usted mira para dónde va y usted va detrás de Él? No, porque usted obedece su mandamiento. Por eso le dijo a los judíos: ustedes me dicen Señor, Señor, creen en mí, me dicen Señor, me dicen Adón, pero no hacen lo que yo les mando. Lo que usted tiene que aprender es que usted es seguidor de la palabra del Señor. Somos seguidores de su verdad. Somos seguidores de su voz. Por eso dice: mis ovejas no me miran a mí y me siguen. Usted no ha visto al Señor. Estoy hablando de una parucía. Tal vez ha tenido epifanías, tal vez ha tenido visiones, tal vez lo ha soñado, pero realmente usted no mira en parucía al buen pastor, pero oye su voz. Y por eso es que usted es su oveja, porque mi oveja oye mi voz y me sigue a través de mi voz. Es esencial que entienda: usted está aquí y la única manera de seguir a Cristo es obedeciendo. Dígale a su vecino: la única manera es obedecerle, pues. Verso 45. Y aquí entramos al momento de la renovación, al momento de la corrección. Desde la hora sexta, que eran las 3 de la tarde, descendió oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Mire qué tremendo el diablo. El Señor separó la luz de las tinieblas. Ahora el diablo se mete con sus tinieblas por encima de la luz. Eso es lo que vieron los hombres. ¿Ya? Lo que yo veo es que Dios hizo sombra sobre la luz, hizo su cuerpo sobre la luz para engendrar hijos. Y hoy en día todavía sobre esa cruz hay una sombra que está engendrando. ¿Se recuerda usted que en el Salmo dice: aunque habite en sombra de valle de muerte? ¿Por qué? Porque la sombra lo que quiere es engendrar muerte en usted. ¿Se recuerda usted que el Espíritu Santo vino sobre María y dice que hizo sombra sobre María y engendró sobre ella? Por eso es que el que habita bajo la sombra del Omnipotente, vamos a ser engendrados por Él. Y en ese momento está haciendo sombra el Señor. ¿Cómo no? El diablo metió tinieblas, pero no entendía que Dios estaba haciendo sombra en el valle de la sombra de la muerte. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo! Y estaba engendrando hijos. Por eso es que todo aquel que en Él cree, aunque muera, no muere, porque hay un Dios que le ha hecho sombra y usted tiene vida y vida en abundancia. Gloria al nombre del Señor. Dele ese aplauso fuerte. Y como la hora novena, Jesús exclamó a gran voz y dijo: Elí, Elí. Eso es hebreo. Elí, Elí es hebreo. Lama sabactani. Ese ya es arameo. Entonces, ¿qué significa? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando algunos de los que estaban ahí le oyeron, dijeron: este hombre llama a Elías. Porque la palabra, el nombre Elías significa Dios mío. Entonces ellos ya habían hecho el Dios mío un simple nombre en vez de una realidad. Usted no diga que es cristiano por un simple denominador. Usted diga que es cristiano porque es una realidad para su vida, porque usted es de Cristo. Yo sé que en muchos lados dicen cristiano por denominador. Por ejemplo, usted va a un país musulmán, cristiano es un denominador, es algo que denomina. Cristiano es un sustantivo. Para mí cristiano es un verbo. Soy un seguidor de Cristo. Cristiano es un adjetivo que denomina. Para mí es un verbo que hace que me mueva detrás del Señor Jesucristo.
Eso es lo que Dios anhela de usted. Entonces para ellos, Elí, Elí, está hablando de Elías. No, está hablando de lo que significa, Dios mío, Dios mío. Y después dice, ¿por qué me has abandonado? Sigamos leyendo. Verso 47, cuando algunos de los que estaban ahí oyeron, dijeron, este hombre llama Elías. Y de inmediato uno de ellos corrió, tomó una esponja lleno de vino, vinagre, y poniéndolo en una caña le daba a beber. Pero otros decían, deja. Mire, la morbosidad mística. Nunca busque del Señor con morbosidad, para ver si se mueve, para ver qué pasa. A mí me contaron de algunas personas que le venían a decir al endemoniado, ¿cuál es tu nombre? Porque querían oír el nombre del diablo. Habían otros, me contaron, que se dejaban endemoniar para ver qué se sentía. Y algunos cristianos ya tomaron eso de excusa. Una vez dicen que encontraron a alguien en una de esas shops de películas pornográficas. ¿Qué estás haciendo ahí? Le dijo cuando salió, pues por supuesto el pastor no entró. ¿Qué estabas haciendo ahí? Te vi saliendo de un shop de películas pornográficas. Hermano Héctor, o hermano pastor, o hermano quien sea, le voy a decir la verdad. Es que yo dije, para realmente evangelizar, tengo que conocer lo que están viviendo ellos. Morboso. Voy a ir a evangelizar borrachos, me voy a poner una buena, para la gloria y honra. Morboso. Déjalo, a ver qué pasa. Déjalo, a ver qué sucede. Morbosidad. Siempre al lado, alrededor de la casa del Señor, hay morbosidad. Cuidado. He aquí, y Jesús clamó otra vez en gran voz y entregó su espíritu. En otras versiones, en otras partes de los evangelios sinópticos vemos que lo que él dijo es, consumado es. Terminó. Y cuando nomás terminó, ¿qué pasó? He aquí el velo del templo, lo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó en dos de arriba a abajo. Era el Padre el que estaba diciendo, ya es consumado. Se abrieron las puertas para el tiempo de la renovación. Por eso es que si hoy usted cree, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Una criatura corregida, mejorada. Usted es de la criatura que estaba saliendo mal el vaso del alfarero, y el alfarero rompió el vaso y lo volvió a hacer para la gloria y honra de su nombre. Dele ese aplauso fuerte al que vive, aleluya. Mire, aquí es algo. Nueva renovación significa corrección, ¿ok? Y si usted es una nueva criatura es porque la están corrigiendo. Si a usted no la corrigen, no es nueva criatura. Así que cuando usted esté viejito, mi hermana Paulita tiene 93 años. Y ella tal vez diré, ya estoy viejita. No, todavía la están corrigiendo. Y si todavía la están corrigiendo es porque sigue siendo nueva criatura. Y si usted ya pasó de edad, estoy viejito, sí, entiendo lo que me está diciendo, pero usted sigue siendo nueva criatura porque nos siguen corrigiendo, y el que comenzó la buena obra en nosotros no se va a detener, sino hasta terminarla. Tremendo nuestro Dios. Se rompió de arriba abajo, significando que ya estábamos en el tiempo de la renovación. Se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de los hombres santos que habían muerto se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Fueron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Note esto, aquí algunos dicen que se levantaron en ese momento y salieron. Otras versiones dicen que se levantaron pero no salieron. Y otras versiones, la versión que a mí más me parece es de que se abrieron los sepulcros para después resucitar cuando Él resucitó, porque las primicias sigue siendo Jesucristo. No sé cuál de todas es la verdadera, lo único que sé es esta. Si estos se levantaron en el momento en que Cristo murió, entonces después tuvieron que morir otra vez, porque el primero que resucitó fue Jesucristo para siempre. Recuérdese que Cristo no murió nuestra primera muerte, Cristo murió la segunda muerte.
Por eso es que nadie lo mató y por eso es que no murió de vejez, ni se degradó su cuerpo, porque Él murió nuestra segunda muerte. Entonces, si se levantaron estos, se levantaron de la primera muerte, pero volvieron a la primera muerte. Si no fue así, sino que se levantaron después, porque primero se rompieron los sepulcros y después salieron ellos de los sepulcros, ya era una promesa que en la cruz se había iniciado ya el tiempo de la renovación. ¿Me explico? Y eso es lo tremendo aquí. Primero, porque en el tiempo de la renovación el que está engendrando es Dios. En medio de las tinieblas, el que está engendrando es Dios, no el diablo. Cuando yo paso por dificultades, estaba hablando yo a los pastores ayer, el milagro se puede convertir en algo tedioso. ¿Cómo así, pastor? Imagínese, yo escojo 12 personas, aquí hay 6 y 6, 2, 4, 6, y les digo, hermanos, vamos a hacer algo. Les voy a dar un pan a cada uno de ustedes. Y con ese pan, con 12 panes, ustedes van a darle de comer a todos los que están aquí. Pero solo en ustedes se va a multiplicar el pan. Entonces ustedes ya, qué tremendo. Y pasa la primera fila y parten el pan y se le acabó el pan y ¡plum! Se multiplica. ¡Qué chilero! Dicen los hermanos. Y comienzan a dar y comienzan a dar. Pero cuando ya pasó un cuarto de la congregación y usted ya está tedioso, partido. Cuando ya va la mitad de la iglesia usted dándole de comer, ¿cómo come esta gente usted? Estos de seguro hasta quieren para llevar, que es lo más seguro que harían en esta iglesia. Ya traerían su bolsita de café, ¿verdad? Cuando ya van 3/4, usted ya está, pero ¿cuánto falta, muchachos? Todavía falta cola, muchachos. No, ustedes están repitiendo la cola. Y estoy seguro que algunos lo harían. Porque el milagro se convierte en tedioso. El milagro fue que Dios me llamó al ministerio. Pero en el camino es pesado. Hay hermanas que dicen, el Señor me dio un hijo y Dios se lo dio, pero criarlo cuesta. No vienen con el pan bajo el brazo. Y yo quisiera que vinieran con el número ganador de la lotería bajo el brazo. ¿Me explico? Cuando nace un baby, ¡ala, qué felicidad! Me imagino a aquellos abuelos que tienen problemas con sus nietos, cuando recibieron así, gracias Señor. Cuando comienzan los problemas, se convierte en tedioso. Cuando la hija se enamora del que usted no quiere. Cuando se casa con el que usted no quiere. Cuando el que usted no quiere se la lleva a Estados Unidos y usted se queda aquí. Es tedioso. El milagro se convierte en algo tedioso, y el enemigo hace sombra para engendrar muerte. Pero cuando pasemos en lo tedioso, cuando pasemos en lo problemático, cuando pasemos en donde hay maldición, entendamos que aunque el diablo nos maldiga, nunca nos va a engendrar, porque está haciendo sombra sobre nosotros el único Dios verdadero que nos ha de dar vida, aleluya, y vida en abundancia. Mire, ¿quién promovió la muerte de Jesucristo? ¿El diablo? ¿Quién llevó a Judas para que entregara a Jesucristo? El diablo. ¿Quién le dio dinero a Judas? ¿Por qué Judas se entregó al Señor Jesucristo? Por avaricia. Y llegó y dijo, ¿cuánto me dan si les doy a Jesucristo? Pura avaricia. ¿Qué se dice de aquel que muere en la cruz, en el árbol? Maldito. Todo era hecho por el enemigo, pero el Padre
Como una gallina cubre a sus polluelos, cubrió al Señor Jesucristo, así como le cubre a usted. Y cuando el diablo manda la maldición, el que lo convierte en bendición es el único Dios verdadero. Por eso está escrito: todas las cosas, Dios hace que todas las cosas trabajen juntas para bien, para aquellos que aman a Dios, los que son llamados conforme a su propósito. Un aplauso fuerte al Señor. Hay sombra. Y por eso es que se rompió el velo, porque hay sombra, porque usted se puede meter al refugio de su Padre. Tembló la tierra y se abrieron los sepulcros. ¿Sabe por qué? Porque también el tiempo de la renovación es el tiempo de la restauración. Todo lo que se comió la oruga, todo lo que se comió el saltón, todo lo que el diablo quiso destruir, todo lo que él vino a matar y a destruir, mas yo he venido. Para eso se manifestó el Hijo de Dios, para destruir todas las obras del diablo. Qué tremendo. Y también es un tiempo de evidencia. Mire, hermano, yo no sé cuándo, pero que yo he de ver a esta iglesia restaurada, lo voy a ver. Yo no sé cuándo, pero que he de ver a mi esposa sana, la he de ver. ¿Qué decía Job? Yo no sé cuándo. Yo solo sé que mi Redentor vive, muchachos. Y aunque yo sea echado sobre el polvo, Él se va a parar sobre mí, porque soy su posesión, y me he de levantar. Y con estos ojos, no con otros, con estos ojos, yo he de ver el rostro de mi Señor. Al final, ¿cuántos de los que han fallecido se van a levantar entre los muertos? Se van a decir: ¿vieron? ¿Vieron? Al final, tantos que han creído y han perseverado se van a parar y van a decir: ¿vieron? ¿Vieron? Al final, sea todo hombre mentiroso, mas sea Dios veraz. Porque tú eres mi Dios, tú eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Por un linaje escogido. Es una presentación de Ministerios Elim en la ciudad de Guatemala. Si desea adquirir este material, comuníquese a Iglesia de Cristo Elim Central. Por un linaje.